Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el dolor y del tratamiento que existe farmacológicamente para esto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los medicamentos que sirven para el dolor se llaman los analgésicos. Estos analgésicos son medicamentos que lo que hacen es un bloqueo a través de las terminales nerviosas o adicionalmente un bloqueo a través de ciertos receptores y de ciertas enzimas que tenemos en nuestro cuerpo para que impidan el sentir de dicha sensación desagradable. Pero antes de conocer cuáles son los analgésicos, cómo se clasifican, es muy importante que conozcamos qué es el dolor. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el dolor es una experiencia displacentera. A nadie en sí le gusta tener una sensación de dolor. Lo que sucede es que hay algunas personas que les gusta sentir como cierto fastidio, más no cierto dolor punzante, y cuando les gusta tener ese fastidio no se llama dolor, sino que se llama goce. Entonces, partiendo de que el dolor es algo displacentero, es muy importante que tengamos en cuenta que adicional a esto, el dolor es una experiencia subjetiva, o sea, cada persona lo experimenta de manera diferente. ¿Cómo ocurre esto? A través de algo que se conoce como el umbral del dolor. Cuando hablamos de umbral, hablamos como de ese rango que cada uno de nosotros tiene para tolerar ciertas sensaciones displacenteras. Es por ende que las mujeres tenemos un umbral del dolor más alto que los hombres, aunque se crea lo contrario, debido a que las mujeres a través del proceso de parto experimentamos una gran sensación displacentera de dolor a la hora de dar a luz. También hay que tener presente que el umbral del dolor se percibe de una manera muy alta en las personas que tienen síndrome de Down. Si una persona con síndrome de Down se llega a originar un golpe o llega incluso a tener una herida, ellos tienen un umbral del dolor tan alto que después de haberse golpeado ellos no sienten esta sensación displacentera de la que estamos hablando. El dolor se puede clasificar en dolor agudo o en dolor crónico. Cuando hablamos de un dolor agudo, hablamos de que es un dolor pasajero, hablamos de que es un dolor que no dura mucho tiempo en el organismo. Cuando hablamos de un dolor crónico es lo contrario a lo anterior. Es un dolor punzante, es un dolor constante y es un dolor que dura muchos días o incluso muchos meses en cualquier parte de nuestro organismo. El dolor es un mecanismo que tenemos los seres humanos para darnos cuenta que algo no está funcionando bien en nuestro organismo, sea de manera interna o sea de manera externa. Se puede decir que el dolor es una sensación adaptativa y una sensación de supervivencia, que lo que nos hace es prender como unas alertas para poder consultar y para poder fijarnos qué es lo que nos está causando como tal ese dolor. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los dolores internos? Que las personas tienden a consumir analgésicos y de esta manera pues tapan la causa del dolor. Me explico. Tienes por ejemplo un dolor en el hígado, entonces tomas analgésicos que lo que van a hacer es bloquear esa sensación displacentera, más no te van a decir cuál es la causa del dolor como tal. Entonces, ¿qué es la recomendación? Cuando la persona tenga un dolor, sea interno o externo, antes de consumir analgésicos, debe de percatarse el por qué le está dando dicho dolor. Porque si empieza a consumir y a consumir analgésicos, se genera una especie como de adicción al medicamento y nunca se va a poder conocer a ciencia cierta cuál es la causa por la cual la persona está experimentando dicho dolor. Para los dolores crónicos se utilizan unos analgésicos mucho más potentes, unos analgésicos que incluso generan dependencia física y mental, o sea, medicamentos de control especial.
Y para los dolores leves o moderados se utilizan medicamentos que, aparte de quitar el dolor, ayudan a controlar otros síntomas asociados al dolor, como lo es la inflamación. Es importante tener presente también que los receptores del dolor se llaman nociceptores y que la sustancia P, que es una sustancia que está ubicada en nuestro cerebro, es la sustancia que nos activa en mayor proporción lo que tiene que ver con esas sensaciones displacenteras. Quiero también adicionalmente contarles que dentro de toda la cadena del dolor, sobre todo de dolor leve o moderado, entran a jugar dos hormonas y una enzima muy importantes, que es la prostaglandina como hormona y la ciclooxigenasa como enzima. Me explico. Cuando se activa toda la cadena del dolor, empieza a operarse entonces la sustancia P en el cerebro, pero también se opera o se activa una hormona que se llama las prostaglandinas. Lo que hacen entonces las prostaglandinas es que empiezan a lanzar una serie de alertas al organismo para que la persona sienta esa sensación displacentera. Cuando ya la persona tiene ese dolor, que a veces puede ser incapacitante, se toma, digamos, un ibuprofeno para un dolor leve. Ese ibuprofeno, como es un analgésico, entonces lo que quiere es bloquear toda la parte del dolor que tenga la persona, y lo bloquea a través de la inhibición de una enzima que se llama la ciclooxigenasa. ¿Cuál es la función de la ciclooxigenasa? La función de la ciclooxigenasa es poderle ayudar a la prostaglandina para que la persona sienta ese dolor y también sienta esa inflamación. Entonces, si una persona se toma, por ejemplo, un ibuprofeno y ese ibuprofeno inhibe la ciclooxigenasa, entonces la persona inhibe esa sensación de dolor, esa sensación de inflamación, y por ende pues va a tener un alivio prolongado en el organismo. Importante tener en cuenta también que para el dolor algunas farmacéuticas o algunas casas industriales están usando mucho lo que son los anestésicos, porque lo que hace el anestésico es que quita el dolor, pero adicionalmente genera un bloqueo total en la conducción de la sensación. Si hablamos de un anestésico, hablamos de que la persona queda totalmente, digámoslo de esta manera, bloqueada en sus sensaciones, no siente absolutamente nada, y por ende es muy utilizado en esos casos de operaciones o de dolores muy agudos y muy crónicos que generan que el paciente pues pierda calidad de vida. Entonces, para el dolor también se utilizan mucho los anestésicos, pero vale mencionar que son en casos muy específicos. Que ya para un dolor ambulatorio se utilizan son los analgésicos, y que el dolor, como les dije desde el principio, es una experiencia subjetiva. Hay experimentos que dicen que el dolor tiene mucho que ver con el placebo, que el dolor tiene mucho que ver con esa parte mental, y que por eso es muy importante reevaluarnos en cuál es nuestro umbral del dolor. A continuación de este video les voy a dar entonces una explicación acerca de los diferentes analgésicos que existen. Muchas gracias.